Hace 2 años, esto hubiera sido impensable. Hoy es un hecho. 6 funcionarios de Birmex acaban de ser removidos de sus cargos. Estaban haciendo negocio con los medicamentos del pueblo. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la decisión esta mañana, sin titubeos, sin negociación. El viejo régimen creyó que esto iba a durar para siempre. Se equivocaron. Quédense, lo que viene lo explica todo. Hay dos operativos activos en el gobierno de Claudia Sheinbaum, al mismo tiempo, esta semana. Uno adentro de Birmex, la paraestatal que compra los medicamentos para todo el sistema de salud pública de México. Otro afuera, contra una red de más de 59 empresas que intentaron colarse al sistema con contratos millonarios para venderle medicinas al Estado. Y en medio de los dos frentes, un escándalo que va a quedar grabado en la memoria de este país. Empresas de gasolina. A ver, para quien no conozca Birmex, hay que decirlo claro. Es el acrónimo de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México. Es la empresa del Estado que tiene a su cargo comprar los medicamentos para el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, los hospitales del sector salud. Cientos de millones de piezas al año. Antibióticos, medicamentos oncológicos, insulinas, vacunas. Si el medicamento llega al hospital público donde tu mamá o tu papá se atiende, pasó por Birmex. Así de central es esta empresa. Así de grave es lo que se detectó. Dentro de la compra consolidada de medicamentos para 2025 y 2026, se adjudicaron contratos para 175 claves de medicamentos a proveedores que no habían ofrecido el precio más bajo. Eso viola la lógica básica de cualquier compra pública. Si hay varias empresas compitiendo, el contrato va al que ofrece el mejor precio. Siempre. Pero aquí algo falló. O algo se arregló. El sobreprecio detectado en esas 175 claves llegó a 13,000 millones de pesos. 13,000 millones. Ojo con esto, porque la cifra sola no alcanza para dimensionar lo que significa. Piénsalo un segundo. Si usted va al supermercado y el kilo de azúcar vale 20 pesos, pero se lo cobran 120, porque alguien ya arregló el precio de antemano, eso es exactamente lo que pasó aquí. Solo que en lugar de azúcar, son medicamentos para pacientes con cáncer, con diabetes, con VIH. Los que tenemos memoria sabemos muy bien que esto no es nuevo. Durante décadas, el saqueo de las compras públicas de salud fue uno de los negocios más sucios del viejo régimen. Empresas fantasma, intermediarios, sobreprecios sistemáticos. El enfermo pagaba con su salud. El funcionario cobraba con su silencio. Pero hoy alguien lo detectó y la presidenta no esperó. Claudia Sheinbaum movió al equipo directivo completo de Birmex de un solo golpe. No hubo negociación, no hubo advertencia pública, hubo una decisión. Y hay un dato en esta historia que todavía no hemos mencionado. Cuando lo escuchen, van a entender por qué esto es mucho más que una destitución de funcionarios. El 19 de marzo, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, se paró frente a la mañanera y no usó eufemismos. Dijo lo que había: posibles indicios de corrupción en la compra consolidada de medicamentos, contratos ya adjudicados, nombres ya escritos, proveedores que no eran los de menor precio, como marca la ley, sino los que alguien decidió que debían ganar. Pero aquí está el detalle que cambia todo. El dinero no había salido todavía. El freno se jaló en el momento exacto, no después del saqueo. Antes. La corrupción fue detectada mientras todavía estaba en proceso, no cuando ya era historia y los culpables habían cobrado y desaparecido. Eso no es un dato menor. Es la diferencia entre un sistema que se deja robar y un sistema que por fin tiene ojos abiertos donde antes había complicidad o ceguera conveniente. Cada semana traemos análisis como este que no encontrarás en los medios tradicionales. Pero esa misma precisión abrió una pregunta que no se podía ignorar. Si los contratos ya tenían nombre, si las adjudicaciones ya estaban firmadas y el dinero todavía no se había movido, ¿quién firmó esos documentos? ¿Quién autorizó cada paso de ese proceso? ¿Quién estaba en la sala cuando se tomaron esas decisiones y no levantó la mano para decir que algo no cuadraba? Esa pregunta no quedó flotando en el aire. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, respondió con una decisión que no admite interpretación.
nulidad total de la licitación completa. No un ajuste de cifras, no una corrección administrativa, nulidad total, todo cancelado. Y la investigación sobre los nombres detrás del proceso, abierta. A ver, los que tenemos memoria sabemos perfectamente cómo funcionaba esto antes. En el viejo régimen, cuando se detectaba una irregularidad de esta magnitud, lo que seguía era una negociación silenciosa, un traslado discreto, un ascenso lateral que sacaba al funcionario del problema sin exponerlo. El sistema se protegía a sí mismo, siempre. Lo que ocurrió el 10 de abril fue otra cosa. Claudia Sheinbaum llegó a la mañanera y confirmó lo que ya se estaba filtrando en los pasillos. Entre 5 y 6 funcionarios de Birmex separados del cargo de manera inmediata. El director general, Iván Olmos Cancino, fuera. La directora administrativa, Emaús López, fuera. El director de logística, Carla Anaya, fuera. El director de planeación, Fabián López, fuera. Otros involucrados, directa o indirectamente, también fuera. La presidenta fue inequívoca. Todos los que estuvieron involucrados, ya sea directa o indirectamente, con un proceso que no fue claro y que implicó colusión con empresas farmacéuticas privadas, fueron separados de sus cargos. Y entonces dijo la frase: dijimos cero corrupción. Y es cero corrupción. Eso no es retórica de campaña. Eso es una línea trazada en la arena con consecuencias reales para personas reales que creyeron que podían operar como siempre. Ojo con esto, porque hay un dato que varios medios dejaron pasar sin detenerse a dimensionarlo. Sheinbaum señaló que algunos de los funcionarios destituidos llevaban en Birmex desde antes de que llegara López Obrador al poder. Gente que sobrevivió un cambio de gobierno, que aguantó la llegada de la Cuarta Transformación, que se mantuvo en su puesto durante 6 años y logró atravesar la transición de López Obrador a Sheinbaum sin que nadie los tocara. Gente que conocía los mecanismos, que conocía los contratos, los proveedores, los tiempos, los procedimientos, y que, según la investigación, usó exactamente ese conocimiento acumulado para dirigir contratos que debían haber ido a los proveedores más baratos hacia empresas privadas que tenían otro tipo de relación con ellos. No era ignorancia, era experiencia puesta al servicio del saqueo. Porque lo que está ocurriendo aquí no es solo la historia de unos funcionarios destituidos, es la historia de una estructura que sobrevivió décadas dentro del Estado mexicano y que creyó que podía sobrevivir también a este gobierno. Se equivocaron. La encerrona es total. No hay salida elegante para estos funcionarios. No hay versión que los favorezca. Están separados del cargo mientras dura la investigación, lo que significa algo muy concreto. Ya no tienen acceso a los expedientes, ya no pueden alterar documentos, ya no pueden coordinar versiones con sus cómplices. La Secretaría Anticorrupción ya tiene identificadas a las personas que participaron en las compras irregulares, y Raquel Buenrostro lo dijo sin eufemismos ni medias tintas. Habrá sanciones administrativas y penales para quienes resulten responsables. Cada opción que tienen ahora es peor que la anterior. Y aquí está la clave. El nuevo director de Birmex es Carlos Ulloa, colaborador de confianza de Sheinbaum desde su etapa en la Ciudad de México. Eso no es un nombramiento burocrático. Eso es la presidenta poniendo a un hombre de su círculo más cercano a controlar una de las cajas más sensibles del Estado mexicano. El mensaje a toda la administración pública es aplastante. Si hay colusión con proveedores, si hay irregularidades en las compras, el costo es el cargo y posiblemente la libertad. No hay zona gris, no hay negociación discreta. Pero hay algo más, y esto cambia la mecánica del sistema hacia adelante. Sheinbaum anunció 2 medidas que no tienen vuelta atrás. Una plataforma pública donde cualquier ciudadano puede ver qué medicamentos compró el gobierno y a qué precio. Y el modelo de subasta inversa para las compras futuras. En lugar de que Birmex asigne contratos a discreción, las empresas compiten públicamente para ofrecer el mejor precio y la mejor calidad, con contratos resueltos en menos de 15 días. Así se cierra la puerta por adentro. Pero la puerta de afuera también tenía que cerrarse. Y lo que encontraron cuando voltearon a ver a los proveedores es todavía más grande. Raquel Buenrostro llegó a la mañanera del 29 de abril con un informe que en cualquier otro gobierno habría quedado sepultado bajo 4 capas de eufemismos. Lo dijo directo.
El gobierno tiene bajo revisión a 59 empresas por irregularidades relacionadas con la compra consolidada de medicamentos. 59 empresas. Y empezó a desglosar. 16 empresas. No, espera. El número que Buenrostro confirmó como más grave fue que 16 de esas empresas no tenían registros sanitarios válidos de COFEPRIS. Para que quede absolutamente claro, COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el organismo que certifica que un medicamento es lo que dice ser, que tiene la concentración correcta, que no va a hacerle daño al paciente. Si una empresa no tiene ese registro, sus medicamentos no tienen garantía sanitaria, ninguna. Los que tenemos memoria sabemos muy bien lo que significa esto. No es la primera vez que el sistema de salud mexicano se convierte en un mercado de extracción. Lo vimos en los años del PRIAN, cuando los contratos de medicamentos eran repartidos entre empresas fantasma, con la misma naturalidad que se reparten favores políticos. La diferencia es que entonces nadie lo investigaba, nadie lo nombraba, y desde luego nadie lo ponía en una plataforma pública para que cualquier ciudadano lo pudiera ver. Mira, lo digo sin rodeos, lo que está ocurriendo en Birmex no es solo una auditoría. Es la demostración de que este gobierno está dispuesto a meter la mano donde duele, aunque los que griten sean gente que lleva décadas instalada dentro del aparato del Estado. Eso no lo hace cualquier administración, y los que hemos cubierto la política mexicana durante 20 años sabemos exactamente por qué. ¿Cuántas veces en el pasado llegó un gobierno nuevo, prometió limpiar la casa y terminó negociando con exactamente las mismas redes que decía combatir? 16 empresas vendiendo medicamentos sin certificación sanitaria al gobierno de México. No a un mercado informal, al gobierno, a los hospitales públicos, a los pacientes que no tienen otra opción. Fíjense bien en lo que eso significa para una familia que lleva a su hijo enfermo a un hospital del IMSS o del ISSSTE y confía en que lo que le están dando es lo que dice la etiqueta. Y entonces viene la pregunta que me gustaría que respondieran en los comentarios. Ustedes que han vivido de cerca el sistema de salud pública en México o desde aquí en Estados Unidos han visto a un familiar depender de él, ¿creen que esta vez las sanciones van a llegar hasta el fondo o el sistema va a encontrar la manera de proteger a los de siempre? Porque lo que viene ahora en esta investigación apunta a algo que va mucho más allá de 16 empresas sin registro. Pero mira esto. Entre las 59 empresas que están siendo investigadas, la Secretaría Anticorrupción encontró algo que va más allá de cualquier irregularidad administrativa. Varias de esas empresas no tienen nada que ver con el sector farmacéutico. Nada. Algunas son inmobiliarias, otras venden combustibles, empresas dedicadas a rentar locales o a despachar gasolina en alguna esquina del país, participando en licitaciones para suministrar medicamentos a los hospitales del Gobierno de México. Escúchenlo despacio, porque merece ser escuchado despacio. Una empresa que vende gasolina ganó una licitación para entregar medicamentos a pacientes en hospitales públicos. Eso no es un descuido, eso no es un error de captura en un formulario, eso es una red de prestanombres. Empresas fachada creadas o recicladas específicamente para cobrar contratos del Estado con documentos que no valen nada, porque son falsos, y alguien adentro del sistema les abrió la puerta. Los que tenemos memoria sabemos que esto no nació de la nada. Durante décadas, el mecanismo fue exactamente ese. Empresas sin capacidad real, sin infraestructura, sin historial verificable, ganando contratos millonarios porque alguien en la cadena de decisión ya había acordado que así sería. El Fobaproa fue el escándalo que todos recuerdan, pero debajo de ese escándalo había cientos de operaciones más pequeñas, más silenciosas, que nunca llegaron a los titulares. Esto es lo mismo, con otros nombres, con otras siglas, pero el mismo mecanismo. Ahora viene el caso más documentado, el villano con nombre y expediente abierto, Biomex Lab México. Esta empresa se presentaba como una compañía de diagnóstico molecular. Entre 2022 y 2024 acumuló cerca de 100 contratos gubernamentales por un monto que rondaba los 276 millones de pesos. No, espera,
El expediente habla de más de 276 millones, y eso es lo que está confirmado, lo que ya tiene número de resolución. El 25 de abril de 2025, la Secretaría Anticorrupción la inhabilitó por 15 meses, publicado en el Diario Oficial de la Federación, expediente SAN 025-2024. La razón oficial: proporcionar información falsa en un procedimiento de licitación. En palabras simples, mintió para ganar contratos. Y no era la primera vez. En junio de 2024, ya había recibido una inhabilitación de 3 meses y una multa por entregar bienes con irregularidades. Ya tenía antecedentes y siguió operando. Sinceramente, y que me perdonen, pero eso es lo que me indigna más de todo este caso. No solo que hayan entrado al sistema, sino que el sistema los dejó quedarse después de que ya los habían cachado. Eso no es negligencia, eso es complicidad institucional. Y la diferencia entre las dos cosas no es semántica, es penal. Ojo con esto, porque aquí el caso se pone más grave todavía. Hay una empresa más en esta investigación que todavía no tiene nombre público, porque el expediente está en la Fiscalía General de la República. Esta empresa no presentó registros de COFEPRIS y completos, no los presentó vencidos, los falsificó, fabricó documentos oficiales de la autoridad sanitaria para colarse en el sistema de compras del Estado. Eso ya no es corrupción administrativa, eso es un delito federal, y la denuncia penal ya fue presentada. A ver, para que quede claro el tamaño de lo que se está destapando. 650 claves con irregularidades detectadas en todo el proceso de compra. Y la auditoría forense al ejercicio 2023 de Birmex reveló irregularidades por más de 1.045 millones de pesos. 1.045 millones. Un cuarto de todo lo auditado tenía problemas, el 25%. Raquel Buenrostro lo dijo sin eufemismos. El compromiso es cero corrupción y cero impunidad. Todos los que resulten responsables enfrentarán sanciones administrativas o penales. Eso no es un comunicado de prensa redactado por un equipo de relaciones públicas. Eso es una declaración de guerra contra la red entera, incluidos los que todavía no tienen nombre público. Y aquí está la verdad que lo cambia todo. No son dos operativos, nunca lo fueron. Lo que acaba de ejecutar la Secretaría Anticorrupción es un movimiento de pinza diseñado con una precisión que este país no había visto en décadas. Cerrar la puerta por adentro y cerrarla por afuera al mismo tiempo. Con nombres, con expedientes, con inhabilitaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con denuncias penales activas en la Fiscalía General de la República. Eso no se improvisa en una tarde. La destitución de los funcionarios de Birmex cumple una función política y legal muy precisa. Los desconecta del acceso a la información antes de que puedan moverla. Congela cualquier posibilidad de destruir evidencia. Y manda un mensaje que retumba en cada oficina de compras del gobierno federal. Si tienes un arreglo con un proveedor, el costo ya no es una transferencia discreta que nadie ve. El costo es el cargo, la investigación y los cargos penales. Ojo con esto, porque la otra mitad del movimiento es igual de calculada. La cacería de las 59 empresas no es una lista de sanciones administrativas que se archiva en un cajón, es la demolición de la red entera. Aquí es donde yo me detengo y les pregunto algo en serio. No como fórmula, como pregunta real. Si México sostiene este camino, si la Secretaría Anticorrupción sigue desmantelando red por red, expediente por expediente, sin negociar con nadie y sin dejar cajones sin abrir, ¿qué queda del argumento de los que llevan años diciéndonos que en este país la corrupción es inevitable? Déjenme su respuesta en los comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes, los que han visto esto de cerca, los que conocen cómo funcionaba el negocio por dentro. Su opinión en este canal vale más que cualquier análisis de escritorio. Y si todavía no están suscritos a Secretos del Estado Mexicano, este es exactamente el tipo de momento que explica por qué existe este canal, para que nada de esto se pierda en el ruido. Un país que se atreve a nombrar a sus corruptos en voz alta ya no es el mismo país. Ese es el México que estamos viendo nacer.